Último bloque de Plural. Hoy invitamos al delegado del INADI, Jorge Víctor Ríos. Jorge es columnista de nuestro programa de Plural, pero hoy viene en calidad de funcionario que se va del cargo. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Gracias Suponemos por que la te invitación. vas. No sabemos en realidad qué va a pasar, pero bueno, hay un cerrando... cambio de gobierno, pero no sabemos qué va a pasar. Sí, lo que por ahí podríamos sí decir con certeza es que estamos cerrando un ciclo, ¿no? Al menos una gestión. En mi caso fueron 7 meses. Estoy al frente de la delegación del INADI en nuestra provincia desde finales de abril, así que podemos redondearlo en 7 meses, muy intensos, de mucho trabajo. Y donde realmente de primera mano pude ver la importancia que tiene, ¿no? ¿Es importante el INADI en una provincia como Misiones? En todas las provincias y en todos los países, diría yo, y de hecho no en todos los países existe un organismo que dependa del Estado nacional, en este caso, ¿no? Pero del gobierno, que se proponga como misión combatir todo tipo de discriminación en todos los ámbitos, ¿no? Yo suelo decir en algunas de mis columnas en este programa que la desigualdad material muchas veces se sostiene, la mayoría de las veces se sostiene en desigualdades simbólicas. Y las desigualdades simbólicas son las que llevan, entre otros tipos de violencia, a la discriminación. Entonces, que un Estado reconozca esto, que pueda reconocer que más allá de la formalidad de las leyes, del ordenamiento jurídico, en el día a día operan prejuicios, estereotipos en cómo nos tratamos unas personas con las otras, me parece de suma importancia, porque no se puede simplemente basarse en lo formal, en la formalidad de una supuesta igualdad ante la ley que no se refleja lamentablemente en una real igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que reconocer que existen aquellos techos de cristal que no se pueden ver, pero que hacen que no esté realmente en las mismas condiciones una mujer trans, migrante, racializada, por ejemplo, que un varón de ascendencia europea, heterosexual y cisgénero, ¿no? Claro. En ninguna ley aparece que haya diferencias supuestas entre estas personas. Pero ni siquiera, creo, ¿no? Ni siquiera esa diferencia que existe, sino a veces dentro de las mismas mujeres o de los mismos varones. Exacto. De hecho, la opresión, ¿no?, como concepto social y político existe porque justamente cuando el opresor logra hacer que el oprimido incorpore, internalice y tome como propio su discurso, ¿no? Claro. En la cual, bueno, acepta su condición de subalternidad, ¿no? Y eso lo podemos... Claramente así funciona la hegemonía, ¿no? Podríamos decir, el dominio, que no es por la fuerza, que no es coercitivo, sino que opera desde el convencimiento, podríamos decir. Desde la cultura, ¿verdad? Desde la cultura. Y, bueno, la cultura es algo que no se ve porque la naturalizamos. Entonces, por eso decimos, el pez no ve el agua porque está en el agua, es la metáfora que nos permite entender cómo es que cuestiones que no son naturales las tomamos como naturales, ¿no? Y por eso hablamos de naturalizar. Y el INADI se encarga, volviendo a la importancia, justamente de trabajar en ese plano que es menos visible. Entonces, reconocer que existen esas desigualdades que no son fáciles de ver porque están naturalizadas, ¿no? A diferencia de discursos, justamente, que vienen a decir que, por ejemplo, no existe la desigualdad de género, ¿no? Un negacionismo que viene de la mano de otros negacionismos, como el cambio climático, por ejemplo, ¿no? O incluso los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo, que lamentablemente es el discurso, ¿no?, al menos en campaña lo fue, del gobierno que se viene, claro, que va a asumir en unos días, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay que reconocer el trabajo que viene haciendo el INADI, que además, hasta ahora, desde su creación, hace casi 30 años, en un contexto también muy, muy complejo en el que veníamos de tener atentados terroristas en nuestro país, es que se crea el INADI, viene siendo y venía siendo y viene siendo hasta este momento una política de Estado, si se quiere, porque pasaron varias gestiones y el INADI, más allá de más o menos financiación, más o menos protagonismo político, se ha mantenido y ha mantenido su tarea en ese sentido en nuestro país. El INADI básicamente es un mediador entre la ciudadanía y el Estado, pero sobre todo un paso previo a judicializar, ¿no? a tener que llegar al Poder Judicial cuando mis derechos son vulnerados como ciudadano por una cuestión discriminatoria. No todo es discriminación, no todas las violencias tienen que ver con la discriminación. Es cuando se utiliza algunos de estos pretextos, como el género, como la etnia, como alguna discapacidad, la orientación sexual,
para vulnerar derechos, ¿no? Para limitarlos. Eso es la discriminación jurídicamente. Por supuesto que como fenómeno social abarca mucho más y está metido hasta en el lenguaje, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, no todas, pero muchas referencias que tienen que ver con lo negro, por ejemplo, vienen de una matriz racista. Entonces lo negro en general, como aparece en los dichos populares, siempre suele estar vinculado a cuestiones negativas, ¿no? Una mano negra, trabajar en negro, un día negro. Eso es, digamos, es para explicar cómo hasta en esas expresiones... Que parece una naturalidad. Exacto, que están totalmente naturalizadas y que parecen inocentes, en realidad responden a una matriz racista, por ejemplo. Es solamente un ejemplo. O cuando decimos no hay peor sordo que el que no quiere oír, o peor ciego que el que no quiere ver. Digamos, también hay ahí un sesgo capacitista de origen, que ya no lo vemos porque así se originó y ya se naturalizó, ¿no? Pero digo, jurídicamente está muy bien delimitado. La ley sabe exactamente qué es un acto discriminatorio. Eso no quiere decir que otras prácticas y otras ideas y otros discursos no dejen de ser también discriminatorios, ¿no? Y bueno, y me parece que también los datos... ¿Irrumpan con nuevas discriminaciones, puede ser? También, sí, por supuesto que sí, porque es sensible, digamos, las prácticas sociales son sensibles a los discursos que circulan y que se van legitimando, ¿no? Hay climas sociales que se crean y sobre todo si son los propios líderes políticos, incluso quienes llegan a los gobiernos, quienes los impulsan, ¿no? Y desde otro punto de vista me parece también que en nuestra delegación, al menos de Misiones, y desde mi experiencia al frente de la delegación, ver cómo también el INADI tiene una referencialidad que incluso excede su tarea, ¿no? Porque casi el 40% de las consultas que recibimos en estos 7 meses, en realidad las terminamos derivando a otros organismos del Estado, que también me gustaría destacar que, bueno, hemos podido en este breve tiempo articular trabajo, ¿no? Exactamente, claro, con otros organismos del Estado nacional, provincial, incluso municipal. Con 2 municipios firmamos convenios, que son el municipio de Posadas y de Puerto Rico. Trabajamos con mucha cercanía con varios de los ministerios del gobierno provincial, sobre todo con educación, derechos humanos, trabajo, y también con algunas secretarías, agencias que son del ámbito local, que tienen que ver con las temáticas que trabajamos, ¿no? Pero digo, también los datos, esta referencialidad que tiene el INADI y los datos que también hemos podido recopilar en estos 7 meses, nos hablan de que hay un acudir al INADI, ¿no? Ante algún problema que a veces no tiene que ver con discriminación, a veces sí, y hemos tenido... Pero está latente que el INADI está activo. Exacto, tenemos más o menos en promedio en estos 7 meses tuvimos casi, en promedio, como es un promedio, no es un número entero, pero casi una consulta diaria, ¿no? ¿Sobre qué temas básicamente o mayoritariamente? O sea, pongámosle nombre, digamos. Dale. Recién te mencioné consultas, que no son lo mismo que las denuncias que finalmente se terminan efectivizando, digamos, ¿no? En términos de denuncias tuvimos casi una denuncia por semana y en términos de consultas, casi una consulta por día. Vos me preguntás los temas. Los temas, en general, tienen que ver con discriminación que tiene que ver con discapacidades, con orientación sexual y con género. Esos son los más comunes. Este año también hubo muchas consultas sobre discriminación gremial e ideológica, política e ideológica, ¿no? Al ser también un año de... Novedoso eso, sí, ¿no? Sí, también existe, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, las motivaciones son bien variadas. Y los ámbitos en general que aparecen como los ámbitos donde más se discrimina son consistentes con los datos que arroja el Mapa Nacional de la Discriminación, que es este relevamiento nacional que hace el INADI periódicamente a través de las universidades públicas, donde aparecen el ámbito educativo en el que más se discrimina, el ámbito laboral, seguido por ámbitos que tienen que ver con las gestiones locales. Es decir, ¿podemos detenernos? Sí. En la educación se discrimina. ¿Quiénes? ¿Los pares? ¿Los docentes? En todo sentido, entre pares, entre docentes, directivos, digamos. Es el ámbito más conflictivo, diríamos, en este sentido, pero no solamente entre pares. Estaría cruzada la discriminación, ¿no? Pero por ahí un dato que está bueno decirlo o una reflexión más bien, que son las mismas en definitiva. Los chicos terminan llevando, por ejemplo, en sus prácticas de bullying, de acoso entre pares, los mismos prejuicios que son los que aprenden en su casa, exactamente. Claro.
Así que bueno, en ese sentido me parece que se pone en valor, ¿no? La tarea, la misión del INADI. Hemos hecho 35 capacitaciones también, calculamos que llegamos alrededor de 2.000 personas capacitadas en distintos ámbitos, trabajamos muy cercanamente en ciclos de capacitación con las empresas que están instaladas en el Parque Industrial y de la Innovación Posadas, estuvimos en el Silicon también, Silicon Misiones, a pedido de quienes dirigen el Silicon, es decir... ¿Haciendo qué? ¿Capacitaciones? Capacitaciones, talleres de sensibilización, es decir, te decía que el ámbito laboral es uno de los que más aparecen como de discriminación y aparece el género, por ejemplo, ahí, las desigualdades de género, los prejuicios en torno al género como la principal causa de discriminación. Y también estuvimos en las escuelas, por supuesto, ¿no? Capacitando directivos, equipos docentes y supervisores, ¿no? Así que bueno, la verdad que satisfecho con el trabajo y agradecido también con quienes colaboraron, no solamente personas que están en la función pública, sino también las organizaciones sociales que en muchos casos fueron ellas mismas las que se acercaron, más allá de que también propusimos encuentros que llamamos Encuentros por la Igualdad para trabajar con lo que denominamos las poblaciones históricamente vulneradas, y se ve mucha preocupación por el panorama que viene en este sentido, ¿no? De parte de estas poblaciones más vulnerables. Si bien va cerrando un ciclo, Jorge, ¿quedan pendientes cosas enlazadas para el próximo año, por ejemplo? Sí, no cosas nuevas que surcan, claro, digo, cosas que... Es que ya de por sí el trabajo con todos los recursos que están a disposición y con toda la mejor voluntad, en mi opinión, todo el trabajo que se viene haciendo en materia de defensa de derechos de las poblaciones históricamente vulneradas sigue siendo insuficiente. Por eso no me quiero ni imaginar lo que va a ser, ¿no? Si de hecho se cumple lo que, como decía Martín Cecino, lo que vienen anunciando, que no sabemos si se va a cumplir, que tiene que ver con los recortes justamente en los organismos que se encargan de proteger a quienes de por sí históricamente vienen estando más vulnerados, ¿no? Entonces, también me sumo a la preocupación de un amplio sector de la ciudadanía respecto de estas cuestiones, más allá también de un montón de otros anuncios que van y que vienen, que se escuchan, y que, como decía el diputado Cecino, es el domingo recién donde vamos a saber efectivamente cuáles se van a efectivizar. Supongamos el peor de los escenarios, desaparece el INADI y se avanza con todas estas cuestiones de discriminación. ¿Quedan las leyes que están vigentes en defensa de los ciudadanos? Bueno, sí, de todas maneras también se viene viendo una voluntad, diría yo, una voluntad de avanzar sobre esos propios derechos, digamos, que ya serían como el último bastión de defensa, ¿no? Porque el propio, al menos en campaña, vienen cuestionando incluso la justicia social, vienen cuestionando los propios derechos, que los derechos son costosos, ¿no? Un poco en esta línea siempre de poner el foco en quienes estamos abajo y lograr que nos peleemos entre nosotros, ¿no? Y lamentablemente pareciera que lo vienen logrando. Hay solamente en el mundo, ¿no? No solo en nuestro país, la desigualdad que cada vez es mayor, ¿no? O sea, quienes ya tienen un montón, ya tienen muchísimo que no lo van a poder aprovechar en su vida por cuestiones biológicas, cada vez tienen más. Entonces hay 8 personas en el mundo que concentran la misma riqueza que el 50% más pobre de la población. O sea que el 50% de las riquezas están en manos del 1% de la población. Bueno, libertad. En la editorial vos hablabas de este concepto de libertad. ¿Libertad para quiénes realmente y para hacer qué? Claro. Libertad como sinónimo de anarquía, por ejemplo, en los mercados financieros, para que quienes ya tienen puedan tener aún más y los que no tienen se queden directamente sin nada. Esa sería una pregunta, si es que eso realmente viene a significar en este contexto la palabra libertad. Bueno, por suerte vamos a tener nosotros por lo menos el espacio del próximo año para seguir hablando de estos temas. Ahora esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias. Nos quedamos sin tiempo, Jorge. Gracias por la invitación. Mucho. Al contrario. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes ya con otro gobierno nacional, otro gobierno provincial y el mismo gobierno municipal. Nos vemos el próximo lunes.